Hola, ¿se me oye? Hola, los que estáis conectados ya podéis decir si se oye, por favor. Con adelanto, pero bueno, eso en principio que está fuera de boca, ¿no? Bueno, en principio, mientras me oigáis. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, mientras más o menos oigáis el mensaje de una manera más o menos seria y coherente, pues... Bueno, pues son las 7 de la tarde, así que con vuestro permiso vamos a empezar. Vamos a empezar la sesión de las jornadas virtuales multidisciplinares que está organizando la Universidad Católica de Ávila, como probablemente pues la mayoría de vosotros ya sabéis, y que lo está haciendo además a través de su gabinete de comunicación, que como sabéis están tratando diferentes temas de interés para el público. Los temas son tan diferentes como que ayer me antecedió en el uso de la palabra Julia Merallo, que es profesora en el grado de Nutrición Humana y Dietética, y de un tema pues tan distinto a lo que vamos a tratar esta tarde como alimentación saludable en el embarazo. Yo soy José Ignacio Bermoreno, no soy profesor de la Universidad Católica de Ávila, no imparto ninguna asignatura aquí, soy doctorando en la Universidad de San Pablo, pero bueno, todo se andará, sobre todo soy periodista, ahora mismo trabajo en el programa 120 Minutos de Telemadrid, pero bueno, a lo largo de mi carrera pues sí que he tenido responsabilidades en programas y en medios de comunicación relacionados sobre todo con cine, bastantes programas especializados, alguno en cine español, que es un tema del comedia popular española, que es un tema que podemos hablar en otra ocasión, y por eso os voy a hablar de cine, pero bueno, no de cine en general, sino con ese enfoque tan concreto que habéis visto, es el de las películas para los malos momentos. ¿Por qué películas para los malos momentos? Bueno, porque es evidente que hemos pasado lo peor en lo que refiere a la crisis sanitaria. Lo que pasa es que nos están diciendo todos los expertos que, por un lado, viene la crisis económica también,
y que tampoco podemos bajar la guardia en la sanitaria. Esto no es una línea recta, puede haber pasos hacia atrás y Dios no lo quiera, pero podría haber también un paso hacia atrás en la crisis sanitaria de tal modo que Dios no lo quiera, insisto, podríamos volver a pasar por una situación de confinamiento, o tener que pasar más tiempo en casa, o de ver cosas que a lo mejor no nos gusten, de pasar por momentos que no sean los mejores posibles. Si afortunadamente no fuera así, si aún así las cosas fueran mejor de lo que se prevé, tanto en el ámbito económico como en el ámbito sanitario, la recomendación sigue intacta. Es decir, son películas que nos van a permitir pasar un buen rato, pero un buen rato mucho más allá de lo que podríamos imaginar, porque realmente un buen rato te lo hace pasar cualquier película, a poco buena que sea, pues te va a entretener, vas a evadirte de tus problemas, incluso te vas a divertir. Incluso la mayor parte de las comedias van a conseguir que pases el rato, incluso que sonrías y que te diviertas, pero las 4 películas de las que vamos a hablar en esta sesión van mucho más allá. Son películas no solo para esbozar una sonrisa mientras las ves, son películas para morirte de risa. O sea, se trata de que sean películas muy, muy divertidas, de que va más allá de la sonrisa y que incluso te ríes a carcajadas. O sea, que pueden ser para momentos muy malos. A lo mejor en lo peor del momento malo no te apetece ver una película, pero cuando estás simplemente un poco triste o, no tienes las cosas muy claras de lo que esté por venir, puedes ver cualquiera de ellas y desde luego te vas a olvidar de tus problemas y vas a conseguir reírte. A ver, las películas, la más antigua data de 1959, la menos antigua es de 1980, está a punto de cumplir 40 años ahora. Yo no sé qué edades tenéis, me imagino que a lo mejor sois muy jóvenes. Existe el tópico de que la gente joven no ve cine clásico, lo mismo son películas que a lo mejor ninguno habéis visto, ninguna de las 4. Así que puede ser una muy buena oportunidad para que las descubráis. Os voy a decir al final de cada una en qué plataformas están y que las podáis disfrutar, que es de lo que se trata, que las veáis y que os echéis unas risas. La primera de las películas se llama Con faldas y a lo loco. No sé si alguien, me imagino que la mayor parte habéis oído hablar de ella, pero a lo mejor pues no sabéis ni de qué trata, ni quién sale, ni por qué es una película tan divertida. Bueno, Con faldas y a lo loco, que el título original es Some Like It Hot. A algunos les gusta caliente, o sea que ya os podéis hacer una idea que no es una película remilgada, ni mucho menos. Una cosa muy importante para todas las películas es que si decidís verlas tenéis que hacerlo olvidándoos de que estamos en la época en la que estamos, de toda la cantidad de cosas que pasan en 2020, de toda la óptica que hay ahora en 2020 de ver las cosas. O sea, esto no es como HBO que retira lo que el viento se llevó. Tenéis que pensar que sois espectadores de esa época y que podéis sentaros a ver la película y disfrutarla, que es de lo que se trata, como si fuerais un espectador de esa época, con amplitud de mira. Se van a reír de cosas que a lo mejor pensáis que como hacen un chiste de eso. Olvidaos de esas cosas, de verdad, sentaos y disfrutad de una película tan divertida como Con faldas a lo loco, que es del año 1959, pero que transcurre bastantes décadas antes. Transcurre en 1929, en Chicago. Os recuerdo que es una época en la que el alcohol está prohibido, en que las bandas mafiosas hacen fortuna traficando con alcohol y en la que tuvo lugar algo que se llamó la Matanza de San Valentín, que fue un ajuste de cuentas entre bandas de gángsters. El problema, la película no es exactamente una película de gángsters, lo que pasa es que hay 2 músicos, que son Tony Curtis y Jack Lemmon, 2 músicos de orquesta que están prácticamente arruinados, que viven a salto de mata, que no tienen para su día a día, que por una serie de circunstancias presencian esta matanza del día de San Valentín, como se matan entre 2 clanes rivales. Así que son los principales testigos y saben que todos los gángsters de Chicago van a intentar matarles. Entonces, lo que hacen es, como son músicos, se apuntan a una orquesta que va a ir de gira por Estados Unidos, y para que nadie les descubra, lo que hacen es apuntarse a una orquesta femenina, y lo que hacen es hacerlo disfrazados de mujeres los dos. Se hacen pasar, se cambian los nombres, se disfrazan de mujeres y se meten en esta orquesta femenina. Lo que pasa es que, os podéis imaginar que en el sitio al que van pues acaba apareciendo también el mafioso que les está persiguiendo y tal. La película es muy enloquecida y es francamente divertida, porque acaban coincidiendo todos en Miami. Bueno, tendrán que intentar que no les reconozcan para salvar el pellejo, porque al final lo que se están jugando es su propia vida. Eso es una cosa que es muy común en las comedias en general y que lo vamos a ver en alguno de los otros ejemplos de esta tarde, que es que las películas tienen argumentos que muchas veces en sí no tienen ninguna gracia. Es decir, generalmente el protagonista pues lo pasa muy mal. Lo que pasa es que cuanto peor lo pasa el protagonista, pues mejor lo pasa el público, porque disfrutas. Las comedias tienen un punto bastante sádico, sueles disfrutar con el sufrimiento ajeno. Si tú ves a alguien que lo está pasando mal, como ese alguien no eres tú, pues estás tranquilamente en tu casa o en el cine y lo disfrutas.
Sobre todo lo que pasa con estos dos hombres vestidos de mujeres es que se cruza entre ellos una mujer de verdad, que además es una mujer de bandera, porque es Marilyn Monroe en su cima de estatus como mito erótico, y eso es lo que acaba de desbaratar el equilibrio entre ellos y el equilibrio en la película. Para que luego se meta la gente con los remakes, esta película es en sí misma un remake de una película alemana que se llama Ellos somos nosotras. Hoy nadie se acuerda de la película alemana original, y en cambio el remake estadounidense, dirigido por un director austriaco pero emigrado a Hollywood, que era Billy Wilder, pues es universalmente recordada. Billy Wilder es uno de los mejores directores de la historia del cine. Os recomendaría que vierais todas sus películas. Quizás si solo hubiera que elegir dos, creo que deberíais ver El apartamento, que es la siguiente película que hizo con Faldas y a lo loco, que es una película indispensable, y si estáis estudiando periodismo o os dedicáis al periodismo, estaría muy bien también que encontraseis 5 minutos para ver Primera Plana, que es una película sobre el mundillo periodístico que también explica bastantes cosas. Marilyn Monroe es lo que es el gancho comercial de la película, porque en el año 59 era lo más, no era solamente un sex symbol, era pues todo un fenómeno sociológico. Marilyn Monroe, que fue un infierno trabajar con ella porque era bastante impuntual, bastante indisciplinada. Para que os hagáis una idea, una frase en la que tenía que decir solamente soy yo, Sugar, que es como se llama su personaje, Sugar, pues requirió de hacer 47 tomas, 47 intentos, y otra en la que simplemente tenía que decir que dónde estaba el bourbon, pues 40. De ahí que Billy Wilder dijera que había más libros, que se habían hecho más libros de la Segunda Guerra Mundial que de Marilyn Monroe, pero que le recordaba bastante una cosa a la otra, porque las dos, tanto la Segunda Guerra Mundial como Marilyn Monroe, fueron un infierno, pero las dos merecieron la pena. De todas maneras, aunque el gancho sea Marilyn, lo mejor son ellos, son los dos protagonistas masculinos. Tony Curtis, que sobre todo está muy bien cuando se tiene que hacer pasar por millonario para seducir a Marilyn Monroe, y Jack Lemmon. El personaje de Jack Lemmon consigue mimetizarse con la mujer por la que se está haciendo pasar hasta un grado exagerado. De hecho, está nominado al Oscar, y eso de que él acabe creyéndose que es mujer nos lleva al desenlace. El final de Con faldas a lo loco es el mejor final de la historia del cine. Es un gag que se crea, que termina en un diálogo en todo lo alto y que es el final de la película, y que quizá no se podría hacer hoy día, pero que es yo creo que es el final mejor rematado de la historia del cine. La película merece la pena entera, del primer al último fotograma, pero sobre todo merece la pena por su final. Es una película que tenéis disponible en la plataforma Filmin, que está muy bien de precio también. Os recomiendo, si os gusta el cine y cotillear cine antiguo sobre todo, que os suscribáis a Filmin, y es una película como las otras tres que vamos a ver, que demuestra sobre todo la importancia del ritmo. Las películas tienen que tener mucho ritmo en general, y si es una comedia sobre todo tiene que ir muy muy rápido y no dejar descanso al espectador. De aquí vamos a dar un pequeño salto en el tiempo. Bueno, no tan pequeño, porque son casi 10 años, es una década. Nos vamos al final de los años 60, al año 1968. La segunda película se llama El Guateque. Si Con faldas a lo loco decíamos que es una película de diálogos, que los diálogos son muy divertidos, en El Guateque no hay casi diálogos. Es un homenaje al cine mudo y prácticamente no abren la boca los personajes. Todo el humor está en las situaciones, en las caídas, en las torpezas que comete el protagonista, que es lo más divertido de toda la película. El protagonista es un actor, más que un actor, es un extra. Él trabaja como extra en las películas. Es muy malo, arruina todas las tomas, porque en una película de romanos se pone un reloj, por ejemplo, y en un momento dado pisa sin querer un detonador y hace que explote todo un decorado que tenía que explotar cuando no hay ninguna cámara grabando, con lo cual eso es un rodaje catastrófico. El director se enfada mucho con él, llama al productor para que le despida, y el productor apunta su nombre, en vez de apuntar el nombre para despedirle, pero se equivoca de papel y lo apunta en la lista de invitados a una fiesta enorme que va a hacer en su mansión, todo lleno de gente de Hollywood. Entonces este extra indio, que es un hombre que vive totalmente al margen de este tipo de cosas, recibe de repente la invitación en su casa de presentarse en esa fiesta, y el hombre se presenta con su traje blanco impoluto, y a partir de ahí empezará a meter la pata sistemáticamente en toda la fiesta. La película es de Blake Edwards, el protagonista es Peter Sellers, y ellos dos fueron muy conocidos porque colaboraron juntos en una saga de películas, la de La Pantera Rosa, en la que Peter Sellers hacía de un inspector de policía francés, el inspector Clouseau, que era muy torpe. Esta es la única película en la que trabajaron juntos que no tiene que ver con esa saga del inspector Clouseau.
De hecho, el rodaje también fue conflictivo y ellos estuvieron muchos años sin hablarse, pero bueno, eso no se nota en el resultado. La película, como os digo, es muy divertida, hay inundaciones, hay elefantes que salen llenos de jabón al final de la película, pasan todo tipo de desastres y eso nos lleva también un poco a lo que comentábamos al principio. El protagonista lo pasa fatal y eso hace que tú lo pases fenomenal. Está en una situación que podríamos tener miedo a esa situación cualquiera de nosotros en nuestro día a día, que es estar en un sitio donde no pegas nada, donde notas que nadie te conoce, que todo lo estás haciendo mal, que se te cae el zapato al río que tiene los productores en su chalet y que todo es un desastre. Y por eso te ríes, pero lo pasas mal por el protagonista. Por ejemplo, el actor, que es Peter Sellers, yo creo que es uno de sus mejores papeles, hace de indio, de actor indio, además imita el acento indio y él no es indio, él era inglés. Hoy, por ejemplo, esto sería muy difícil. Hoy el público reclamaría que tiene que ser un indio el que haga de indio. Por eso os digo que a la hora de disfrutar de estas películas que tienen ya pues más de 50 años o más de 60 incluso, os olvidéis un poco de las ideas que imperan hoy día y que, sobre todo en lo que refiere al cine y a la creación artística, pues están un poco pesados en ese sentido. Son normas como muy rígidas que yo creo que, bueno, cuando estás haciendo películas deberías tener más libertad. Es un tipo de humor, de un tipo metiendo la pata que recuerda un poco a lo que luego se hizo en Reino Unido con el personaje de Mr. Bean, que no tiene mucho que ver con este actor, pero sí con esa cosa de estar siempre en el instante inoportuno, en el momento inoportuno y de estar metiendo la pata todo el rato. Además, el guateque contiene el que yo creo que probablemente es el mejor borracho de la historia del cine. Uno de los camareros de la fiesta está bebiendo todo el rato los restos de las copas de los demás y se va emborrachando progresivamente conforme avanza la película, y no ha habido nunca un borracho mejor interpretado en la borrachera y que sea tan divertido. Toda la película de verdad que es muy divertida. El guateque, con música de Henry Mancini, un compositor fundamental de la historia del cine, muy maltratado por los ascensores y por los vestíbulos de hotel, que suelen poner versiones de sus temas, pero que hace una banda sonora muy bonita. Esta película también la tenéis en Filmin, que si os suscribís a esa plataforma, pues podéis ver las dos películas sin ningún problema. Ahora nos vamos al año 72, no es uno de los solo 4 años, porque la anterior película es del 68. La película se llama ¿Qué me pasa, doctor? Y la dirige el que era el director de moda en aquel tiempo, que se llamaba Peter Bogdanovich, muy muy joven, venía de hacer The Last Picture Show, la última película, que fue un gran éxito en su momento, y él parecía que iba a ser ya el director que pues iba a ser el nuevo Orson Welles, la gran esperanza blanca de Hollywood, y al final no fue nada de eso. Acabó siendo un director maldito, pero bueno, esa es otra historia. Cuando hizo ¿Qué me pasa, doctor? Todavía estaba en la cresta de la ola. Es la historia de un musicólogo que se llama Howard Bannister, que va a San Francisco él hace música con las piedras, va con su prometida, es un señor muy recto, con sus gafas muy bien puestas, no se escapa de lo que se espera de él ni un momento, la prometida es 3/4 de lo mismo, y en su camino se cruza una mujer que es un torbellino, que es un desastre y que lo va a llevar por el camino de la amargura, pero que evidentemente va a haber una atracción entre ellos y va a hacer que se metan en todo tipo de problemas durante ese fin de semana en San Francisco. Esto es un esquema muy habitual de las comedias. Coges a una pareja, 2 miembros de la pareja, uno tiene que ser muy cuadriculado y de repente se cruza con alguien que es todo lo contrario. Debería ser un desastre todo, lo que pasa es que, bueno, pues eso, surge la atracción, el amor entre ellos, y eso es lo que sostiene un poco la película. Es verdad que es un esquema muy típico, que se ha hecho en varias películas, pero sobre todo se ha hecho en una, que es La fiera de mi niña. ¿Qué me pasa, doctor? Es una copia descarada de La fiera de mi niña. Si comparáis las dos películas es prácticamente el mismo argumento, y de hecho hay algún que otro momento que está copiado. Hoy diríamos que es un remake. En aquel entonces, en el año 72, pues era más fácil copiar una película entera y tampoco tener que especificar que te habías basado en ella, ni tener que pagar derechos de autor. Lo que pasa es que yo creo que ¿Qué me pasa, doctor? Es más divertida. Es una película muy enloquecida, muy frenética, con muchísimo ritmo. Están los personajes corriendo, persiguiéndose los unos a los otros todo el rato, y de hecho es un homenaje a los dibujos animados de la Warner Bros., sobre todo a los del El Coyote y Correcaminos, a Bugs Bunny. Es todo ese tipo de humor, de muchas caídas, de muchos golpes, además de los diálogos. De hecho, en ese sentido, la película se llama ¿Qué me pasa, doctor? Porque hace una traducción literal del inglés.
donde la película es What's Up Doc, y lo traducen por ¿Qué me pasa, doctor?, que como traducción literal no está mal. El problema es que la película se llama What's Up Doc no porque quiera decir ¿Qué me pasa, doctor?, sino porque es un homenaje a Bugs Bunny, con lo cual se tendría que haber traducido por la frase que dice Bugs Bunny en español, que es ¿qué hay de nuevo, viejo? Ese tendría que haber sido el título en español. No se sabe por qué los distribuidores, que encima era Warner, pues no cayeron en que el sentido del título era ese, o prefirieron que era mejor traducirlo literalmente. El caso es que se llama ¿Qué me pasa, doctor?, sin tener en ese sentido mucho sentido. Las protagonistas son Barbara Streisand, que en aquel momento era la mujer del momento, y la verdad es que aquí está muy bien. Por ejemplo, a mí, que no me gusta mucho por regla general Barbara Streisand, he de reconocer que en esta película está para llevártela a tu casa. Y el protagonista masculino es Ryan O'Neal, que a lo mejor pues no os dice nada el nombre, pero que en aquel momento era una superestrella por una película que había hecho 2 años antes, que era Love Story, que había arrasado en taquilla. Y de hecho al final de la película también hay un diálogo que es una broma con la frase más famosa de la película Love Story, que es esa de el amor significa no tener que decir nunca lo siento. Pues hay una broma a costa de esa frase, que es gracioso que la diga precisamente Ryan O'Neal, que era el protagonista de esa película. Todo el reparto de secundarios está fantástico, sobre todo Madeleine Kahn, que es una actriz que se murió muy joven, que es la que hace de la prometida, que es una señora súper rancia, la prometida del protagonista, que la verdad es que roba bastante el protagonismo y las escenas a la pareja protagonista, porque está muy bien, muy bien. Los dos, tanto Barbara Streisand como Ryan O'Neal, cantan You Are the Top de Cole Porter al principio y al final, que es uno de los mejores momentos. Y esta película, por desgracia, no la podéis ver en ninguna plataforma de streaming, aunque sí que la podéis alquilar, creo que vale como entre 4 o 5 euros. La podéis alquilar en esas plataformas, alquilar o comprar en esas plataformas que tienen de alquiler y venta de películas digitales, no es que os las tengáis que comprar en Blu-ray ni en DVD ni nada. Tú te compras la descarga y la tienes en tu ordenador a través de los servicios que tienen Apple, Google y Microsoft. Y vamos ya con la última película de la tarde, que es, iba a decir la más reciente, a lo mejor queda mejor decir la menos antigua, porque es una película que se llama Aterriza como puedas, en inglés Airplane, avión, y ahora explicaremos bien por qué se llama Avión. Es una película del año 80, de hecho se estrenó en Estados Unidos en julio del año 80, o sea que está a puntito de cumplir 40 años. Es una película que está de aniversario. A lo mejor no habéis visto Nunca Aterriza como puedas, pero habéis visto películas como Scary Movie, por ejemplo, más recientes, o ese montón de películas que consisten en reírse de otras películas, en parodiar otras películas, otros estilos, otros géneros. Eso no se había hecho nunca hasta hace 40 años con Aterriza como puedas, que lo hacen Jim Abrahams y los hermanos David Zucker y Jerry Zucker. Sobre todo se ríen de la saga Aeropuerto, que era una películas muy exitosas que se hicieron a lo largo de los años 70, Aeropuerto 75, Aeropuerto 77 y Aeropuerto 80. Siempre era un vuelo en avión donde acababa habiendo un accidente o algo así, los pilotos tenían que salvar al pasaje a última hora y haciendo siempre heroicidades. Había pues todos los pasajeros, cada uno tenía su propia historia y todos estaban a punto de morir y tú querías que no se muriesen. Ese era un poco la historia de las películas de Aeropuerto, que eran todas iguales, y Aterriza como pueda se beneficia de eso. Como son todas iguales, vamos a reírnos de este estilo de películas. El argumento, por ir un poco al grano, es que hay un pescado en mal estado en el pasaje. Eso intoxica en el pasaje, en la cena que les ofrecen durante un vuelo, que creo recordar que es de Nueva York a Chicago o algo así. Casi todos están intoxicados, incluidos los pilotos, así que no hay un momento, de los momentos más famosos de la película, que preguntan si hay todo está en orden, todo está controlado, simplemente hay algún piloto en la sala. Bueno, pues sí que hay un piloto en el pasaje, que es el protagonista de la película, que se ha comprado el billete de avión solo para volver con su novia, que es una de las azafatas. Entonces, entre el piloto y la azafata tendrán que conseguir aterrizar el avión. Entre medias, bueno, pues pasan muchas cosas. Efectivamente es una nueva forma de hacer comedia, porque no se había hecho antes, o de reírse de otras películas, que fundamentalmente, como os he dicho antes, es la saga Aeropuerto, pero también se ríen de éxitos de la época, como Héroe del Sábado Noche. Aquí, sobre todo, los diálogos son muy surrealistas. Pues eso, prácticamente nada tiene sentido, todo es una gigantesca broma, y también por primera vez se jugó mucho a que era divertido lo que estaba pasando de fondo. Tú a lo mejor podías ver a dos personajes hablando y la conversación entre los personajes era en sí graciosa, pero además de fondo estaba pasando algo que al final robaba la atención, y era lo que pues eso, hacía que tus ojos se acaban yendo ahí, y estabas tanto a la conversación de los del principal como a la acción de los del fondo. Eso que ahora es relativamente común, pues antes no se había hecho. Por eso Aterriza como puedas es en ese sentido una película muy rompedora. Un aspecto que tiene es que es una película que además que agradece ser vista muchas veces,
porque tú la has podido ver 200 veces y sin embargo a la vez 201 descubres un chiste o un gag o algo que no... que se te había escapado las veces anteriores o que a lo mejor no te había parecido tan gracioso y que lo descubres por primera vez en ese momento. Ya os digo que es una película que te está dando cosas para que te rías todo el rato, porque no dejan de pasar cosas en todo el metraje, como se decía antiguamente. Es verdad que los actores no son muy conocidos ni tienen mucho gancho. Lo que pasa es que los secundarios, sobre todo, sí son todo actores que habían sido conocidos en los años 50 y aquí que están un poco, la película es del año 80, como os he dicho al principio, y aquí están un poco riéndose de sí mismos. Sobre todo, el que más hizo carrera después en ese sentido es Leslie Nielsen, que llevaba ya unos años olvidado, aquí hace de médico y a partir de ahí, hasta que se murió en los años 2000, pues hizo carrera eso a base de hacer papeles en películas de este tipo, en películas paródicas, en Agárralo como puedas, en Espía como puedas. Eso, el título de Aterriza como puedas es una invención también de los distribuidores españoles, porque la película Jugando con Aeropuertos se llama Avión y a partir de ahí ha hecho que cualquier película americana que sea más o menos un poco de parodia en España se llame No sé cuantitos como puedas. Durante una época casi todas eran así. La película tuvo una segunda parte, ha habido, pues hay otras películas de ese estilo que están bien, como Top Secret, en menor medida Hot Shots, pero desde luego estableció un patrón de hacer comedia, pero nunca se ha igualado a Aterriza como puedas, que es una película que además podéis encontrar en esta ocasión en más de una plataforma. Ahora para este verano, si no la habéis visto nunca, la podéis ver tanto en Movistar Plus como en Amazon. De momento, echadle un ojo porque ya sabéis que en esas plataformas las películas están por un tiempo limitado, pero a día de hoy, que lo he consultado, está disponible en las dos, tanto en Amazon como en Movistar Plus. Así que, lo dicho, recordad que si vienen mal dadas, que si por lo que sea, Dios no lo quiera, tenemos que volver a encerrarnos en casa, pues siempre podéis desconectar de la realidad durante hora y media, durante 2 horas, echando mano de cualquiera de estas 4 películas. Recordamos, Con faldas y a lo loco, El guateque, ¿Qué me pasa, doctor? Y Aterriza como puedas, para no ya entreteneros, sino simplemente reír sin parar. Yo, por mi parte, con esta recomendación y con estas 4 películas he terminado. Recordaros que mañana miércoles la sesión multidisciplinar lleva por título Emprendimiento agroalimentario en tiempos de innovación y la impartirá el gerente de Ecoiberope, Adolfo García Sánchez, y que la semana termina este jueves, las sesiones son de lunes a jueves, con Emprender o no emprender en los tiempos del coronavirus, que lo dará el director de la Escuela de Negocios Ávila Business School en la UCAP, Ricardo Reyer. Recordad que si no habéis visto toda la sesión o la habéis pillado empezada, la podéis recuperar en Instagram, en IGTV y en el canal de YouTube de la Universidad Católica de Ávila, que es UCA Ávila. Pues eso, ya sabéis la sesión del día siguiente. Agradecer al Gabinete de Comunicación de la Universidad Católica de Ávila que haya tenido esta iniciativa y yo por mi parte estoy, si no tenéis ninguna pregunta. Bueno, pues entiendo que estamos, o sea que yo, con vuestro permiso, finalizo el directo. Así que nada, muchas gracias a todos.